No vuelvas, dijo papá en la cena de Navidad. Hice las maletas sin decir una palabra. Al día siguiente, les dije que les cortaba el dinero. Fue entonces cuando papá. Mi nombre es Muriel Jenkins, tengo 32 años, y nunca pensé que oiría a mi propio padre decirme que no volviera. Sin embargo, allí estaba yo, en la cena de Navidad, con un silencio que se apoderaba de todo a mi alrededor, el pavo enfriándose en los platos festivos mientras esas devastadoras palabras flotaban en el aire. Hice las maletas sin decir una palabra esa noche, con las lágrimas corriendo por mi cara. A la mañana siguiente, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Les corté el dinero que les había estado proporcionando durante años. Antes de que continúes viendo, déjame saber desde dónde estás sintonizando. Y por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete si las historias de drama familiar te interesan. Probablemente debería empezar por explicar cómo llegamos a esa horrible cena de Navidad. Durante los últimos 7 años, he sido el principal sustento financiero de mi familia. Trabajo en finanzas, específicamente en banca de inversión. Y a través de una combinación de trabajo duro, movimientos estratégicos en mi carrera y, hay que admitirlo, algo de suerte con el mercado, me convertí en lo que la mayoría consideraría rica para mi 30º cumpleaños. Mi cartera superó la marca del $1.000.000 hace 2 años, y mis ingresos anuales están ahora en las 6 cifras medias. Nunca esperé ser la exitosa de mi familia, pero la vida tiene una forma de sorprenderte. Mi padre, James Jenkins, trabajó en la misma planta de fabricación durante 28 años antes de que la cerraran y trasladaran las operaciones al extranjero. Tenía 53 años en ese momento, sin título universitario y con habilidades especializadas que de repente se volvieron obsoletas. A pesar de sus mejores esfuerzos, los únicos trabajos que pudo encontrar pagaban menos de la mitad de su salario anterior. Su orgullo recibió un golpe masivo, especialmente porque siempre había sido el proveedor. El fuerte, el hombre que tuvo 3 trabajos cuando éramos pequeños para asegurarse de que nunca pasáramos hambre. Casi al mismo tiempo que papá perdió su trabajo, a mamá le diagnosticaron fibromialgia. La condición de dolor crónico le dificultaba continuar con su trabajo a tiempo parcial como secretaria de escuela. Las facturas médicas comenzaron a acumularse, especialmente porque la cobertura de su seguro a través del trabajo de papá desapareció junto con su empleo. Eran demasiado jóvenes para Medicare, pero demasiado escasos de dinero para permitirse un seguro privado decente. Fue entonces cuando intervine. Acababa de recibir un ascenso y una bonificación sustanciales, y parecía natural ayudar a las personas que tanto se habían sacrificado por mí mientras crecía. Al principio, era solo cubrir una factura médica por aquí, ayudar con la compra por allá. Pero finalmente, evolucionó a un acuerdo regular en el que les enviaba $3.000 cada mes para ayudar con la hipoteca, los servicios públicos y los medicamentos de mamá. Mis hermanos tuvieron diferentes reacciones a este acuerdo. Mi hermana menor, Lauren, que tiene 27 años, lo resentía profundamente. Había abandonado la universidad comunitaria y estaba trabajando en varios empleos de venta al por menor, sin encontrar nunca su camino. A sus ojos, mi éxito financiero hacía más evidentes sus fracasos, y mi ayuda a nuestros padres resaltaba lo que ella no podía hacer. Cada reunión familiar se convertía en un ejercicio para sortear sus comentarios pasivo-agresivos sobre mi trabajo elegante y mi presunción con regalos caros. Mi hermano Ethan, de 29 años, adoptó una postura más neutral en público. Había completado un título en enseñanza, pero estaba luchando con los préstamos estudiantiles y el modesto salario de un profesor de historia de secundaria. Todavía vivía en casa con nuestros padres, ostensiblemente para ayudar a cuidar a mamá. Pero el alquiler gratuito era sin duda un factor. Nunca criticó mi ayuda abiertamente, pero podía sentir su incomodidad con la dependencia de la familia hacia mí. Veníamos de un entorno orgullosamente de clase trabajadora. Papá había sido un hombre de sindicato que valoraba la autosuficiencia y el trabajo duro por encima de todo. Mamá era hija de inmigrantes que le habían inculcado la importancia de la lealtad familiar y el sacrificio. Nos habían criado con sólidos valores de clase media, enfatizando la educación como el camino hacia la seguridad. Ninguno de nosotros había esperado que la alfombra económica fuera arrancada de debajo de nuestros padres en sus 50, y mucho menos mi padre. Podía ver cómo mi ayuda financiera hería su orgullo. Cada mes, cuando transfería el dinero, recibía una llamada de agradecimiento forzada de él, su voz tensa con lo que reconocí como vergüenza reprimida.
Mamá era más agradecida al aceptar la ayuda. Pero incluso ella a veces hacía comentarios sobre cuando las cosas vuelvan a la normalidad, como si su independencia financiera estuviera a la vuelta de la esquina, a pesar de años de evidencia en contrario. La Navidad siempre había sido la pieza central de nuestras tradiciones familiares. Mamá decoraba cada centímetro de su modesta casa de 3 dormitorios, y papá pasaba semanas seleccionando y envolviendo regalos pensados, incluso en los años más austeros. La cena navideña era una producción que sacaba a relucir la herencia polaca de mamá con 12 platos tradicionales que representaban a los 12 apóstoles. Incluso a medida que crecían las tensiones en nuestra familia, la Navidad seguía siendo terreno sagrado, un momento en que las quejas se dejaban de lado temporalmente. Este año, había esperado que las cosas fueran diferentes, mejores. Había traído regalos extravagantes, incluyendo un paquete de vacaciones para el próximo 35º aniversario de mis padres. También había traído $5.000 extra en efectivo como una especie de bono navideño, pensando que podría ayudar con la reparación del techo que habían estado posponiendo. Quería ser generosa, usar mi buena fortuna para hacer sus vidas más fáciles. La tensión comenzó temprano en Nochebuena cuando llegué. Lauren hizo un espectáculo comparando sus pequeños regalos hechos a mano con mis paquetes envueltos profesionalmente. Mamá no dejaba de hacer comentarios sobre cómo no debería haber malgastado mi dinero en ellos. Papá estaba más callado de lo habitual, comenzando a beber antes de lo que recordaba de años anteriores. Hice todo lo posible por mantener la paz, elogiando la creatividad de Lauren con sus regalos, ayudando a mamá en la cocina a pesar de sus protestas de que encontraría sus métodos demasiado anticuados en comparación con mis maneras de la gran ciudad, e involucrando a papá en conversaciones sobre temas que disfrutaba. Estaba andando con pies de plomo, como lo había hecho durante años, tratando desesperadamente de ser a la vez exitosa y humilde, generosa pero no ostentosa, servicial sin ser condescendiente. Para cuando empezamos a preparar la cena de Navidad, las tensiones subyacentes eran imposibles de ignorar. Mamá hizo una mueca de dolor al levantar el pavó, pero rechazó mis ofertas de ayuda. Lauren puso los ojos en blanco cuando sugerí una nueva receta para la salsa de arándanos. Papá ya se había tomado varias cervezas, sus mejillas estaban sonrojadas y su risa era un poco demasiado fuerte. Y aún así, mantuve la fachada alegre, decidida a hacer esta Navidad especial, a comprar un breve periodo de armonía con mis presentes y mis regalos. No tenía idea de cuán espectacularmente mis esperanzas estaban a punto de implosionar. La cena de Navidad comenzó bastante bien. La mesa del comedor estaba hermosamente puesta con la mejor porcelana de mamá y la cubertería que solo salía para ocasiones especiales. La comida se veía y olía increíble, la culminación de 2 días de preparación. Papá se había puesto una camisa de botones, algo que rara vez le veía usar ya, y mamá se había peinado como solía hacerlo cuando yo era niña. Incluso Lauren había hecho un esfuerzo, usando el suéter que le había enviado por su cumpleaños en lugar de su sudadera habitual. Los primeros 20 minutos transcurrieron sin problemas mientras pasábamos los platos y elogiábamos la cocina de mamá. Hablamos de temas seguros, el diciembre inusualmente cálido que estábamos teniendo, la exagerada exhibición de luces de los vecinos, la divertida tarjeta de Navidad de la tía Silvia con sus 5 gatos, todos con gorros de Papá Noel. Empecé a relajarme, pensando que tal vez este año realmente sería diferente. ¿Cómo te va en el nuevo puesto, Muriel?, preguntó Ethan mientras se servía una segunda ración de puré de patatas. Sonreí, agradecida por su interés. Va bien. Desafiante, pero en el buen sentido. Acabo de cerrar una cuenta importante la semana pasada en la que he estado trabajando durante meses. ¿Te dieron otra gran bonificación por eso?, preguntó Lauren, su tono ligeramente mordaz. La estructura de compensación es complicada, dije, tratando de restarle importancia. Pero sí, habrá un incentivo por rendimiento. Papá se aclaró la garganta. Eso es genial, cariño. Muy orgulloso de ti, escalando esa escalera corporativa. Había algo en su voz que no pude identificar del todo, algo que me inquietó. A pesar de las palabras positivas, rápidamente traté de cambiar de tema. ¿Y tú, Ethan? ¿Cómo van tus estudiantes este año? Logramos otros 15 minutos de conversación más segura sobre los desafíos de enseñanza de Ethan y algunas historias divertidas sobre sus estudiantes. Mamá habló sobre los planes de su club de jardinería para la primavera,
Y yo hice preguntas genuinas, aliviada de haber dirigido la conversación hacia aguas más tranquilas. Entonces mamá mencionó el techo. Tenemos una pequeña gotera en el cuarto de invitados ahora, dijo con un suspiro. Tu padre puso un cubo debajo, Bat, realmente necesitamos arreglarlo antes de que el invierno empeore. ¿Han llamado a algún techador para pedir presupuestos?, pregunté. Papá se tensó ligeramente. He estado haciendo algunas llamadas, esperando un mejor clima. Mis costos de medicamentos subieron de nuevo también, añadió mamá. Ese nuevo plan de seguro no está cubriendo tanto como prometieron. Vi mi oportunidad para ayudar. De hecho, traje algo de dinero extra para ustedes, para el techo y lo que sea que necesiten. Considéralo parte de su regalo de Navidad. El silencio que siguió fue pesado. Papá dejó su tenedor deliberadamente. No necesitamos caridad, dijo con voz baja. No es caridad, papá. Es familia ayudando a la familia. Ustedes me ayudaron en la universidad. Ahora yo puedo ayudarlos. Lauren resopló. Debe ser agradable tirar el dinero. Me volví hacia ella, tratando de mantener la compostura. No estoy tirando nada. Estoy tratando de ayudar con gastos necesarios. Sabemos que intentas ayudar, cariño, intervino mamá. Simplemente no queremos ser una carga. No son una carga, insistí. Soy afortunada de estar en una posición para ayudar. Quiero compartir mi éxito con ustedes. Papá tomó un largo trago de su cerveza, la cuarta de la noche. Me suena a que crees que tu éxito significa que sabes lo que es mejor para todos. La tensión en la habitación subió varios niveles. Podía sentir mi ritmo cardíaco acelerarse. Eso no es lo que quise decir en absoluto, dije con cuidado. Lauren volvió a la carga. Siempre has pensado que eras mejor que nosotros, incluso antes del dinero. Ahora solo tienes el efectivo para demostrarlo. Eso es completamente injusto, dije, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Lo es?, presionó Lauren. ¿Es por eso que Roger te dejó? ¿Porque se cansó de que pensaras que eras mejor que todos los demás? La mención de mi ex prometido se sintió como una bofetada. Roger y yo habíamos roto 8 meses antes después de que me acusara de estar demasiado centrada en mi carrera y no lo suficiente en nuestra relación. Todavía era una herida abierta. Lauren, ya es suficiente, advirtió Ethan, finalmente interviniendo. ¿Qué? Solo estoy diciendo lo que todos piensan. Compra el afecto de la gente porque no sabe cómo conectar de verdad. Vi el rostro de mi madre contraerse mientras miraba su plato. Papá agarraba su botella de cerveza con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Ethan parecía incómodo pero no dijo nada más. No creo que eso sea justo, dije finalmente. Estoy tratando de ayudar porque me preocupo por todos ustedes. El dinero no se trata de comprar afecto. Papá levantó la vista, sus ojos ligeramente desenfocados. Entonces, ¿por qué siempre tienes condiciones? ¿Por qué los sermones sobre presupuestar y ahorrar? ¿Por qué los comentarios sobre los gastos innecesarios que ves cuando miras nuestros extractos bancarios? Sentí que mi cara se sonrojaba de vergüenza e ira. Sí, había hecho sugerencias sobre sus finanzas, pero solo porque podía ver patrones que me preocupaban. Los billetes de lotería que papá compraba semanalmente. Los paquetes de compras en línea que llegaban a la puerta de mamá con una frecuencia alarmante. El dinero que le prestaban a Lauren y que nunca parecía ser devuelto. Solo quiero asegurarme de que la ayuda que estoy dando realmente está ayudando a largo plazo, expliqué, tratando de mantener mi voz nivelada. Quiero verlos volverse más estables financieramente, no menos. Así que somos un proyecto para ti, un caso de caridad que necesita seguir tus reglas. La voz de papá estaba subiendo ahora. No, eso no es lo que quise decir, protesté. Mamá intentó intervenir. Hablemos de otra cosa. ¿Quién quiere postre? Hice tu pastel favorito, Muriel. Pero la tensión había llegado a un punto de quiebre. Papá golpeó la mesa con la mano, haciendo que los platos vibraran. No, Margaret, necesitamos aclarar las cosas. Estoy cansado de sentir que estoy a prueba en mi propia casa, como si mi propia hija fuera la madre ahora. Papá, por favor, dije,
con lágrimas comenzando a formarse en mis ojos. Esa nunca fue mi intención. Tus intenciones no importan si así es como nos haces sentir, replicó él. Cada mes, tomar tu dinero se siente como tragarme mi orgullo. Y luego apareces aquí con tu coche de lujo y tu ropa de diseñador, trayendo regalos caros que no podemos corresponder, ofreciendo dinero extra como si fuéramos una especie de inversión que no está rindiendo lo suficiente. James, dijo mi madre suavemente, poniendo su mano en su brazo. Él se la quitó. No, Margaret, ella necesita oír esto. Agradecimos la ayuda cuando realmente la necesitábamos, Muriel, pero tu ayuda viene con demasiadas ataduras, demasiadas opiniones, demasiados recordatorios de que nosotros fracasamos mientras tú triunfaste. Sentí que no podía respirar. Nunca quise hacerte sentir así. Papá se puso de pie, tambaleándose ligeramente por el alcohol. Bueno, lo hiciste, y ya he terminado con esto. Hemos terminado con esto. No necesitamos tu caridad con ataduras. James, por favor, siéntate, suplicó mamá. No, gritó él, su rostro enrojecido de ira y humillación. Quiero que lo entienda. No vuelvas hasta que aprendas algo de respeto. No vuelvas hasta que puedas ser una hija en lugar de una benefactora. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír el tic-tac del reloj en el pasillo, el débil sonido de la música navideña de la casa del vecino, la sangre corriendo en mis oídos. Nadie se movió, nadie habló. Las palabras de mi padre flotaban en el aire entre nosotros como una barrera física. Con cuidado, puse mi servilleta al lado de mi plato y me levanté. Siento que te sientas así, logré decir, mi voz apenas audible. Debería irme. Nadie protestó. Nadie me siguió mientras caminaba mecánicamente hasta mi antiguo dormitorio y empaquetaba mi bolsa de viaje. Podía oír voces susurradas y enojadas desde el comedor, pero no podía distinguir las palabras. No importaba. El mensaje había sido entregado alto y claro. Mientras bajaba las escaleras con mi bolsa, me detuve en la puerta del comedor. Todos levantaron la vista, sus rostros una mezcla de ira, vergüenza y, en el caso de mi madre, angustia. Pero nadie dijo una palabra para detenerme. Feliz Navidad, dije secamente. Luego me di la vuelta y salí por la puerta hacia la fría noche de diciembre, dejando atrás a la familia que acababa de rechazarme y los restos de una cena navideña que se había convertido en cenizas. El viaje de 20 minutos hasta el hotel más cercano pasó como un borrón. Operaba en piloto automático, mis manos aferradas al volante, mi visión ocasionalmente borrosa por las lágrimas que me negaba a dejar caer. El Holiday Inn tenía una habitación libre, una pequeña misericordia en la noche de Navidad. El recepcionista notó mis ojos rojos y mi maquillaje corrido con una mirada compasiva, pero no hizo preguntas. Una vez dentro de la anónima habitación de hotel con su arte genérico y su cama demasiado firme, finalmente me permití derrumbarme. Los sollozos venían de algún lugar profundo y primario, sacudiendo todo mi cuerpo mientras me acurrucaba en la cama, todavía con mi suéter de Navidad y mis pantalones de vestir. Años de tensión, resentimiento y dolor salieron de mí en oleadas hasta que mi garganta estuvo en carne viva y mis ojos hinchados. A medida que la tormenta inicial de emociones amainaba, los recuerdos comenzaron a inundarme. Papá enseñándome a andar en bicicleta, corriendo a mi lado con su mano estabilizando el asiento. Papá trabajando en un turno de noche como guardia de seguridad, luego volviendo a casa para hacernos el desayuno antes de dormir unas horas y dirigirse a su segundo trabajo. Papá radiante de orgullo en mi graduación de la escuela secundaria, diciéndole a todo el que quisiera escuchar que iba a la universidad con una beca. ¿Cuándo había cambiado todo? Cuando me había transformado de su orgullo y alegría a alguien a quien quería fuera de su vida. ¿Fue realmente el dinero? ¿O había habido fracturas en nuestra relación mucho antes que yo había sido demasiado ciega para ver? Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. No lo decía en serio. Ha estado bajo mucho estrés. Por favor, vuelve mañana cuando las cosas se calmen. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de cuán profundamente me habían herido sus palabras. Solo una excusa y una petición para que fingiera que nunca había sucedido. Era el mismo patrón que habíamos seguido durante años, barriendo el conflicto debajo de la alfombra en lugar de abordarlo. Ethan envió un mensaje a continuación. Eso fue duro. Papá se pasó de la raya,
Pero ya sabes cómo se pone cuando su orgullo está herido. Dale unos días. De nuevo, un reconocimiento de que papá estaba equivocado, pero con una expectativa implícita de que yo eventualmente cedería, haría las paces y continuaría el ciclo disfuncional. Abrí Instagram para distraerme e inmediatamente me arrepentí. Lauren había publicado un estado vago pero directo. Algunas personas piensan que el dinero puede reemplazar la conexión genuina y el respeto. Alerta de spoiler, no puede. Varios parientes ya le habían dado me gusta, tomando partido sin conocer la historia completa. El sueño me eludió esa noche. Me quedé despierta repasando cada momento de la desastrosa cena, pensando en todas las cosas que debería haber dicho o hecho de manera diferente. Pero a medida que pasaban las horas y se acercaba el amanecer, otra perspectiva comenzó a tomar forma en mi mente. 6 meses atrás, mi asesora financiera había sugerido amablemente que podría estar fomentando la dependencia en lugar de proporcionar una ayuda genuina a mi familia. A veces, dar dinero sin abordar los problemas subyacentes puede impedir que las personas realicen los cambios necesarios, había dicho. En ese momento, había desestimado sus preocupaciones, a la defensiva sobre la dinámica de mi familia. Ahora sus palabras volvían a mí con una nueva claridad. Durante 7 años, había estado invirtiendo dinero en una situación que nunca mejoró. Mis padres no estaban más cerca de la estabilidad financiera. Lauren parecía resentirme más con cada año que pasaba. Y ahora, a pesar de todo mi apoyo financiero, mi propio padre me había dicho que no volviera. Mientras la luz de la mañana de Navidad se filtraba a través de las cortinas del hotel, tomé mi teléfono y llamé a la doctora Patel, mi terapeuta. No estaba segura de si respondería en un día festivo, pero para mi sorpresa, contestó al tercer timbre. Muriel, ¿está todo bien? Le di la versión abreviada de los eventos de la noche anterior, mi voz quebrándose ocasionalmente al revivir la humillación y el dolor. Siento mucho que hayas experimentado eso, dijo cuando terminé. ¿Qué estás pensando hacer ahora? Estoy considerando cortar el apoyo financiero, dije, sorprendiéndome a mí misma de lo firme que sonaba mi voz. No por venganza, sino porque creo que podría ser más saludable para todos. Cuéntame más sobre tu razonamiento, me animó. Durante los siguientes 30 minutos, hablé sobre mis pensamientos. Como el dinero había creado una dinámica de poder poco saludable. Como parecía fomentar el resentimiento en lugar de la gratitud. Como permitía a mis padres evitar hacer cambios difíciles pero necesarios en su estilo de vida. Como me posicionaba como una figura materna en lugar de una hija. Parece que has reflexionado considerablemente sobre esto, dijo la doctora Patel. Si decides suspender el apoyo financiero, ¿cómo lo comunicarías? Esa pregunta condujo a otros 20 minutos de discusión sobre límites, comunicación clara y las consecuencias emocionales que podía esperar. Al final de la llamada, tenía un plan. De vuelta en mi computadora portátil, redacté un correo electrónico cuidadosamente formulado para toda mi familia. Queridos mamá, papá, Ethan y Lauren, después de mucha reflexión sobre nuestra conversación en la cena de Navidad, he tomado una decisión difícil. Con efecto inmediato, suspendo el apoyo financiero que he estado proporcionando. Esto no pretende ser un castigo, sino un reconocimiento de que nuestro acuerdo actual no es saludable para ninguno de nosotros. Papá dejó en claro que mi ayuda viene con ataduras y juicios percibidos que lo hacen sentir disminuido. Esa nunca fue mi intención, pero el impacto importa más que la intención. Ahora puedo ver que mi participación financiera ha complicado nuestras relaciones familiares de maneras que el dinero no puede arreglar. Los amo a todos y quiero relaciones genuinas basadas en el respeto mutuo y el afecto, no en la dependencia financiera. Creo que necesitamos espacio para restablecer nuestra dinámica y encontrar una forma más saludable de ser una familia. Para aquellos preocupados por los impactos financieros inmediatos, he dispuesto que el pago de enero se realice como de costumbre para darles tiempo de ajustarse. Después de eso, los animo a trabajar con un consejero financiero. He incluido información de contacto de una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de asesoramiento financiero gratuitos. Necesito algo de espacio en este momento, pero estoy abierta a conversaciones sobre la reconstrucción de nuestras relaciones en nuevos términos. Con amor, Muriel. Lo leí 3 veces antes de presionar enviar, luego configuré una respuesta automática para cualquier correo electrónico familiar, dirigiéndolos a recursos en lugar de interactuar directamente.
Finalmente, bloqueé temporalmente sus números de teléfono. Necesito espacio para fortalecer mi resolución y proteger mi bienestar emocional. La culpa fue inmediata y abrumadora. ¿Estaba abandonando a mi familia cuando me necesitaban? ¿Estaba siendo mezquina y vengativa? ¿Dañaría esto irreparablemente relaciones ya tensas hasta el punto de ruptura? Pero debajo de la culpa había algo más, algo desconocido, una sensación de haber establecido un límite necesario. Por primera vez en 7 años, no era responsable del bienestar financiero de mi familia. El peso que se levantó de mis hombros fue tan sustancial que no me había dado cuenta de lo pesado que había sido hasta que desapareció. Hice el check-out del hotel, me compré el desayuno en una cafetería tranquila donde la camarera no preguntó por qué estaba sola en la mañana de Navidad, y conduje de regreso a mi apartamento en la ciudad. El viaje de 3 horas me dio tiempo para fortalecer mi resolución. Esto no se trataba de castigar a mi familia. Se trataba de crear espacio para que relaciones más saludables pudieran crecer. Si ellos lo verían de esa manera era otra cuestión completamente diferente. La respuesta fue rápida y exactamente como la había anticipado. A las pocas horas de enviar mi correo electrónico, mi bandeja de entrada y mi buzón de voz se inundaron de mensajes de miembros de la familia. El correo electrónico de mamá era manipulación emocional en su forma más pura. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Después de todo lo que sacrificamos por ti mientras crecías. Te dimos todo, y así es como nos lo pagas. Tu padre está devastado, aunque sea demasiado orgulloso para decirlo. La respuesta de Lauren fue más directa. Vaya. Simplemente vaya. Haciendo una pataleta porque papá finalmente te puso en tu sitio. Muy maduro. Espero que disfrutes tu dinero, ya que claramente es todo lo que te importa. El mensaje de Ethan fue más medido, pero aún así, claramente del lado de la familia. Entiendo que tus sentimientos fueron heridos, pero esto parece extremo. Realmente dependen de tu ayuda. Por favor, reconsidéralo. Solo mi padre permaneció en silencio, su ausencia en el bombardeo hablaba volúmenes sobre su orgullo. Me mantuve firme en mi decisión de no involucrarme de inmediato. Necesitaba establecer que este límite era real y no algo que pudieran derribar con suficiente presión emocional. En lugar de responder, me sumergí en el trabajo, agradecida de que la semana entre Navidad y Año Nuevo fuera típicamente tranquila en la oficina. 3 días después de Navidad, mi teléfono se iluminó con notificaciones. Lauren había llevado el conflicto al público, publicando en Facebook. Es curioso cómo algunas personas muestran sus verdaderos colores cuando no se salen con la suya. El dinero realmente cambia a la gente, y no para mejor. La familia debería ser lo primero. Siempre. La publicación era lo suficientemente vaga como para que la mayoría de la gente no supiera los detalles, pero lo suficientemente específica como para que nuestra familia extendida y amigos en común entendieran la referencia. Los comentarios llovieron, la mayoría ofreciendo simpatía a Lauren sin conocer la historia completa. Algunos primos lejanos incluso me contactaron directamente, preguntando qué estaba pasando y por qué abandonaría a mis padres. La humillación pública dolió, pero resistí el impulso de defenderme en el mismo foro. Ser arrastrada a una guerra en las redes sociales solo escalaría la situación y obligaría a los parientes a tomar partido en un conflicto que no era suyo. Llegó la víspera de Año Nuevo, y por primera vez en mi vida adulta, no tenía planes con familiares o amigos. Mi círculo social habitual estaba compuesto en gran parte por colegas de trabajo que estaban todos ocupados con sus propias tradiciones festivas. Pedí comida china, abrí una botella de buen vino y vi caer la bola sola en mi sala de estar, alternando entre la confianza en mi decisión y una duda aplastante. Justo cuando estaba levantando un brindis solitario por el Año Nuevo, mi correo electrónico sonó. Era de mi madre con el asunto sala de emergencias. Mi ritmo cardíaco se disparó al hacer clic para abrir el mensaje. Muriel, no quería molestarte ya que has dejado clara tu posición, pero pensé que deberías saber que tuve que ir a la sala de emergencias ayer por fuertes dolores en el pecho. Los médicos dicen que probablemente fue inducido por el estrés. La factura será sustancial, ya que nuestro deducible del seguro acaba de reiniciarse para el nuevo año. No estoy pidiendo nada. Solo pensé que deberías saber lo que está sucediendo. Mamá. La solicitud implícita era clara a pesar de su descargo de responsabilidad.
Me senté con el correo electrónico durante mucho tiempo, luchando con la culpa y la sospecha en igual medida. El momento parecía conveniente, pero también sabía que mi madre tenía problemas de salud legítimos. Después de una hora de debate interno, respondí con un breve mensaje expresando preocupación por su salud y pidiendo una actualización sobre su condición, pero sin ofrecer asistencia financiera. Una semana después de enero, me aventuré a la tienda de comestibles más cercana a la casa de mis padres, necesitando reabastecer mi propia cocina, y debo admitir, curiosa por si me encontraría con algún familiar. El universo cumplió ese deseo no expresado en la sección de productos frescos, donde literalmente choqué carritos con Lauren. Sus ojos se abrieron de sorpresa, luego se entrecerraron con ira. Vaya, mira quién es. Disfrutando de tu libertad de las obligaciones familiares. Mantuve mi voz baja. Lauren, este no es el lugar. ¿Por qué no? Dijo, su voz elevándose. ¿Tienes miedo de que la gente se entere de qué tipo de persona eres realmente? Varios compradores se volvieron para mirarnos. Sentí mi cara arder de vergüenza. No voy a hacer esto aquí, dije firmemente. Si quieres tener una conversación real, llámame. Oh, pero bloqueaste nuestros números, replicó ella. Una forma muy conveniente de evitar lidiar con las consecuencias de tus acciones. Una mujer mayor cercana ahora nos observaba abiertamente, claramente interesada en el drama que se desarrollaba. Necesitaba espacio, expliqué, todavía tratando de mantener la voz baja. Y esta situación es más complicada de lo que la estás haciendo parecer. No hay nada complicado en darle la espalda a tu familia cuando te necesita, dijo Lauren en voz alta, claramente actuando para nuestra creciente audiencia. Pero supongo que eso es fácil cuando solo te preocupas por ti misma. Abandoné mi carrito medio lleno y me alejé. La voz de Lauren me siguió, huyendo de nuevo. Eso se está convirtiendo en un patrón. El enfrentamiento público me dejó temblando en el camino a casa. Me pregunté si Lauren tenía razón. ¿Estabas simplemente huyendo de situaciones difíciles? ¿Estabas siendo egoísta y desalmada? Las dudas se infiltraron como una marea lenta, amenazando con erosionar mi convicción. Al día siguiente, un paquete llegó a mi puerta sin dirección de remitente. Dentro había álbumes de fotos familiares, los que mi madre había mantenido meticulosamente durante toda mi infancia. Pero no estaban intactos, no eran recuerdos que me devolvían. Las fotos habían sido cortadas en pedazos, mi rostro cuidadosamente eliminado de las fotos familiares, dejando agujeros dentados donde una vez estuve entre mis padres y hermanos. La crueldad deliberada del gesto me dejó sin aliento. Esto no era solo ira o decepción. Esto estaba calculado para causar dolor, para comunicar que había sido simbólicamente eliminada de la familia, así como había sido físicamente cortada de las fotografías. Me senté en el suelo, rodeada de los recuerdos destruidos, y lloré, no solo por la pérdida que representaban, sino por la revelación de cuán profundamente disfuncionales se habían vuelto mis relaciones familiares. Ninguna familia sana respondería al conflicto de esta manera, sin importar cuán heridos se sintieran. Mi resolución fue puesta a prueba a diario. Mi rendimiento en el trabajo se resintió mientras luchaba por concentrarme en medio de la agitación emocional. Mi jefa, Sandra, me llamó a su oficina después de que incumplí un plazo clave. ¿Está todo bien, Muriel? Esto no es propio de ti. Le di una versión suavizada del conflicto familiar, sin querer parecer poco profesional al ahondar en la desordenada realidad completa. Sandra me sorprendió con su perspicacia. ¿Sabes? Pasé por algo similar con mi hermano hace unos años. A veces, los límites más difíciles de establecer son con las personas que más amamos, pero eso no significa que no sean necesarios. Su comprensión me dio un impulso muy necesario. No estaba loca por establecer límites. No era desalmada por detener un patrón que estaba perjudicando a todos los involucrados, incluso si ellos no podían verlo todavía. Aún así, a medida que enero se convertía en febrero, cuestionaba mi decisión casi cada hora. Había reaccionado de forma exagerada a una mala noche, a un comentario hiriente hecho bajo la influencia del alcohol y el orgullo herido. ¿Debería haber intentado más para que las cosas funcionaran antes de dar un paso tan drástico? ¿Estaba castigando a toda mi familia por las palabras de mi padre?
Pero luego recordaba los años de tensión, el creciente resentimiento de ambos lados, la forma en que el dinero había envenenado nuestras relaciones en lugar de fortalecerlas. Y me recordaba a mí misma que a veces las decisiones más difíciles son también las correctas. 4 semanas después de nuestra confrontación navideña, mi teléfono sonó con el número de Ethan. Había desbloqueado los contactos familiares una semana antes, aunque ninguno de ellos se había comunicado hasta ahora. Contesté con aprensión. Muriel, soy Ethan. Papá está en el hospital. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Qué pasó? Está bien. Se desmayó en una entrevista de trabajo. Creen que podría ser su corazón. La voz de Ethan se quebró ligeramente. Los médicos están haciendo pruebas. ¿Qué hospital? Voy para allá. El viaje al centro médico regional tomó casi 2 horas en el tráfico de la hora pico, mi mente corriendo con los peores escenarios. ¿Y si moría antes de que yo llegara? ¿Y si nuestra última interacción fue esa horrible cena de Navidad? El pensamiento era insoportable. El estacionamiento del hospital estaba casi lleno, obligándome a dar vueltas durante preciosos minutos antes de encontrar un lugar. Corrí hacia la entrada principal, obtuve indicaciones para la unidad de cardiología y me apresuré por pasillos aparentemente interminables hasta que llegué a la sala de espera. Mamá estaba allí, luciendo más pequeña y mayor de lo que recordaba, sus manos aferrando un pañuelo. Lauren estaba sentada a su lado, con los ojos enrojecidos pero duros cuando se encontraron con los míos. Ethan se puso de pie cuando me acerqué, la incertidumbre escrita en su rostro. ¿Cómo está?, pregunté, ligeramente sin aliento por mi prisa. Estable por ahora, respondió Ethan. Todavía están haciendo pruebas. Mamá me miró, su expresión una mezcla compleja de alivio, resentimiento y agotamiento. ¿Viniste? Por supuesto que vine, dije, herida de que pensara lo contrario. Es mi padre. Lauren se burló en voz baja. Cuando es conveniente. Me tragué la réplica que se formó en mis labios. Este no era el momento ni el lugar. ¿Qué han dicho los médicos? Enzimas cardíacas elevadas, explicó Ethan. Están preocupados de que pueda ser miocardiopatía inducida por estrés. Síndrome del corazón roto, añadió Lauren de forma puntiaguda. Vaya, me pregunto qué podría haber causado ese tipo de estrés. Mamá puso una mano en el brazo de Lauren. Ahora no. Nos sentamos en un silencio incómodo durante casi 1 hora. La tensión era tan densa que parecía tener una presencia física entre nosotros. Un médico finalmente apareció, preguntando por la familia Jenkins. El señor Jenkins está estable, explicó. Hemos descartado un ataque cardíaco mayor, pero hay evidencia de un evento cardíaco desencadenado por estrés extremo. Su presión arterial estaba peligrosamente alta cuando fue admitido. ¿Estará bien?, preguntó mamá, su voz pequeña. Con la medicación adecuada, manejo del estrés y cambios en el estilo de vida, sí. Pero no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es reducir los factores de estrés en su vida. Su cuerpo está enviando una advertencia muy clara. Después de que el médico se fue, la acusación implícita quedó flotando en el aire. Yo había aumentado el estrés de mi padre al cortar el apoyo financiero. Potencialmente había contribuido a su crisis médica. La culpa era abrumadora, pero una pequeña voz de la razón me recordó que la salud de mi padre no era únicamente mi responsabilidad. Años de mala alimentación, falta de ejercicio, consumo excesivo de alcohol y su propia obstinada negativa a abordar su salud mental habían desempeñado papeles significativos. ¿Puedo verlo?, pregunté. Mamá dudó, luego asintió. Está descansando. Intenta no alterarlo. El camino a su habitación se sintió como caminar hacia mi propia ejecución. Me detuve en la puerta, observando la vista de mi padre fuerte y orgulloso, luciendo frágil en una bata de hospital, con varios monitores pitando suavemente a su alrededor. Tenía los ojos cerrados, el rostro ceniciento contra la almohada blanca. Me acerqué en silencio y me senté en la silla junto a su cama. Durante varios minutos, simplemente observé el subir y bajar de su pecho, agradecida por cada respiración. Luego, cuando estuve segura de que estaba realmente dormido y no podía oírme, comencé a hablar. Lo siento mucho, papá. Nunca quise herirte.
Simplemente no sabía cómo ayudar sin empeorar las cosas. No sabía cómo ser tu hija y tu apoyo al mismo tiempo. Lo arruiné todo. Las lágrimas corrían por mi cara mientras años de emociones complicadas se derramaban en confesiones susurradas a mi padre inconsciente. Hablé de cuánto lo había admirado mientras crecía, de lo devastador que había sido ver su confianza erosionarse, de cuán desesperadamente había querido arreglar las cosas y de lo impotente que me sentía cuando el dinero solo parecía ampliar la brecha entre nosotros. Solo quiero a mi papá de vuelta, terminé, mi voz quebrándose. No por lo que puedas proporcionar o lo que yo pueda darte, sino porque eres mi padre y te amo. Emocionalmente agotada, me recosté en la silla y cerré los ojos. Algo llamó mi atención en la mesita de noche, un diario de cuero desconocido con las iniciales de mi padre grabadas en la portada. Papá nunca había sido de escribir diarios, al menos que yo supiera. Dudé, sabiendo que estaría violando su privacidad, pero atraída por cualquier visión que pudiera ayudarme a entenderlo mejor. Con cuidado, abrí el diario en una página al azar de unos 6 meses antes. Acepté el dinero de M de nuevo hoy. Cada mes se hace más difícil. Solía estar orgulloso de mantener a mi familia. Ahora soy yo el mantenido. ¿Qué clase de hombre soy ahora? ¿Qué pensará realmente de su viejo? ¿Lástima, decepción? Es difícil mirarla a los ojos estos días. Pasé unas cuantas páginas. Vi una oferta para un puesto de seguridad nocturna. Como el que trabajé cuando los niños eran pequeños. Probablemente no pagará mucho, pero sería algo. Cualquier cosa para sentirme útil de nuevo. A Margaret le preocupa mi salud. Dice que ya estoy demasiado viejo para los turnos de noche. Quizás tenga razón. Pero, ¿cuál es la alternativa? Ver a mi hija mantenernos indefinidamente. Ver el respeto desaparecer de sus ojos año tras año. Otra entrada de principios de diciembre. Me llamó hoy para confirmar los planes de Navidad. Traerá regalos caros de nuevo. Sin duda. Lauren todavía amargada por toda la situación. No puedo culparla del todo. Es difícil ver a tu hermana tener éxito mientras tú luchas. Le dije a Margaret que deberíamos decirle a M que no exagere con los regalos, pero dice que heriría los sentimientos de M atrapado entre el orgullo y no querer parecer desagradecido. No hay una buena solución. Y luego, la más reveladora, una entrada de solo unos días antes de Navidad. Conseguí el trabajo de seguridad. Empiezo después de Año Nuevo. La paga es mejor de lo esperado. No es suficiente para salir completamente de la ayuda de M de inmediato, pero es un comienzo. Planeo sorprender a todos en la cena de Navidad con la noticia. Quizás verme intentándolo ayudará a M a entender. No quiero ser un caso de caridad para siempre. Quizás las cosas puedan empezar a volver a la normalidad. Cerré el diario. Mis manos temblaban. Todo este tiempo, había malinterpretado su silencio como aceptación pasiva u orgullo obstinado. En realidad, había estado luchando su propia batalla interna, esforzándose por recuperar su sentido de propósito y autoestima. Muriel, la voz de mi madre vino desde la puerta. Rápidamente puse el diario donde lo encontré. Todavía está durmiendo, dije, secándome las lágrimas. Ella asintió y se paró a mi lado. Después de un momento de vacilación, habló. Ha estado buscando trabajo. ¿Lo sabías? No, dije honestamente. Nunca lo mencionó. Quería sorprenderte, mostrarte que lo estaba intentando. Suspiró profundamente. Su orgullo siempre ha sido su fuerza y su debilidad. Mamá, nunca quise herirlo, ni a ninguno de ustedes. Me miró durante un largo momento. Lo sé, en el fondo. Creo que todos lo sabemos. Pero las intenciones y el impacto son cosas diferentes. Era exactamente lo que había escrito en mi correo electrónico para ellos. Mis propias palabras volviendo a mí. El impacto importa más que la intención. La conversación fue interrumpida por Lauren y Ethan entrando en la habitación. Lauren todavía era hostil, pero algo en su comportamiento había cambiado. Parecía agotada, la ira dando paso a un cansancio profundo. Deberíamos hablar, dijo Ethan. Todos nosotros. Pero no aquí.
Nos trasladamos a la cafetería del hospital, los cuatro sentados en una pequeña mesa con cafés intactos frente a nosotros. Por un momento, nadie pareció saber cómo empezar. He estado enojada contigo durante tanto tiempo, dijo Lauren finalmente, su voz inusualmente sometida. No solo por el dinero, sino porque todo te resulta tan fácil. Fácil, repetí, genuinamente sorprendida. Lauren, nada en mi carrera ha sido fácil. Pero siempre supiste lo que querías, insistió ella. Tenías dirección, propósito. He estado dando tumbos durante años, viéndote triunfar mientras yo apenas puedo pagar el alquiler. Y luego llegabas tú con tu chequera, haciendo imposible incluso resentirte adecuadamente porque estabas ayudando a nuestros padres de maneras que yo no podía. Su cruda honestidad me tomó por sorpresa. No tenía idea de que te sentías así. ¿Cómo podrías? Nunca hablamos de cosas reales. Solo bailamos alrededor del otro con conversaciones educadas y comentarios pasivo-agresivos. Ethan asintió. Tienes razón. Esta familia tiene un serio problema de comunicación. Mamá miró su café. Tu padre y yo nunca quisimos cargarlos a ninguno de ustedes con nuestros problemas. Pensamos que los estábamos protegiendo. Y yo pensé que estaba ayudando lanzando dinero al problema en lugar de abordar los problemas reales, admití. Todos hemos estado evitando las conversaciones difíciles. Durante la siguiente hora, hablamos con más honestidad que en años. Mamá reveló lo impotente que se sentía al ver a papá luchar contra el desempleo y la depresión. Ethan confesó su vergüenza por seguir viviendo en casa a sus casi 30 años. Lauren reconoció que su resentimiento hacia mí le había impedido hacer cambios positivos en su propia vida. Y yo expliqué mi perspectiva, como ofrecer ayuda financiera había sido mi forma de mostrar amor. Pero no había logrado ver cómo estaba cambiando la dinámica de nuestra familia para peor. Como cortar el dinero había sido un intento de restablecer esa dinámica, no de castigarlos. Todavía creo que podrías haberlo manejado de otra manera, dijo Lauren. Pero su tono carecía del veneno anterior. Tienes razón, reconocí. Reaccioné emocionalmente en lugar de hablarlo. Lo siento por eso. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Ethan, mirándonos a todos. No voy a reanudar los pagos mensuales, dije firmemente. Creo que todos entendemos que ese acuerdo estaba haciendo más daño que bien. Pero eso no significa que no quiera ayudar de otras maneras. ¿Qué otras maneras?, preguntó mamá con cautela. Lo resolveremos juntos, dije. Pero hagamos lo que hagamos, tiene que basarse en el respeto mutuo. La comunicación clara y la comprensión de que el dinero es solo dinero. No es amor. No es aprobación, y no debería ser la base de nuestra relación. Regresamos a la habitación de papá y lo encontramos despierto, con un aspecto confundido y vulnerable que me rompió el corazón. Cuando me vio, su expresión era indescifrable. El médico dice que necesitas descansar, dijo mamá, yendo inmediatamente a su lado. Volveré mañana, dije, no queriendo abrumarlo. Cuando me di la vuelta para irme, su voz me detuvo, débil pero decidida. Muriel, quédate, por favor. Necesitamos hablar. Mamá, Lauren y Ethan se excusaron con tacto, dejándome a solas con mi padre por primera vez desde Navidad. Volví a la silla junto a su cama, con el corazón latiendo con nerviosismo. Te ves cansada, dijo, su voz más áspera de lo que recordaba. Tú también, respondí con una pequeña sonrisa. Miró sus manos, la vía intravenosa contrastando con su piel. Te dije cosas terribles. Cosas imperdonables. No imperdonables, dije en voz baja. Estaba borracho y enojado, pero eso no es excusa. Levantó la vista, encontrándose con mis ojos directamente por lo que pareció la primera vez en años. Me equivoqué, Muriel. Lo siento. La simple disculpa, entregada sin calificativos ni explicaciones defensivas, me dejó atónita. Mi padre nunca había sido de admitir la culpa fácilmente. Yo también lo siento, dije. Debería haber reconocido cómo mi ayuda te estaba afectando, afectándonos a todos. Sacudió la cabeza ligeramente. Estabas tratando de ayudar. Lo sé. Mi orgullo se interpuso en mi gratitud.
Nos sentamos en silencio por un momento, los pitidos de los monitores proporcionando un telón de fondo constante a nuestra tentativa reconciliación. «Conseguí un trabajo», dijo finalmente. Seguridad nocturna en el complejo de oficinas de Miller Road. Iba a decírselo a todos en Navidad, pero luego. «Lo sé», dije. Mamá lo mencionó. «Eso es maravilloso, papá». Una chispa del viejo orgullo brilló en sus ojos. «Paga decentemente. Beneficios también después de 90 días. No es suficiente para arreglar todo de inmediato, pero es un comienzo». «Estoy orgullosa de ti», dije, diciéndolo de corazón. Tragó saliva. «Tu correo electrónico sobre cortar el dinero». Dolió al principio. Se sintió como otro rechazo. Pero luego me di cuenta de que tal vez tenías razón. Tal vez todos nos habíamos acostumbrado demasiado a un acuerdo que no era saludable para ninguno de nosotros. No había esperado este nivel de perspicacia de él. Eso es exactamente lo que intentaba decir, aunque podría haberlo comunicado mejor. Nunca hemos sido grandes comunicadores en esta familia, dijo con una sonrisa irónica. Algo en lo que necesitamos trabajar. Me gustaría eso, estuve de acuerdo. Papá se movió incómodamente en la cama. Sobre el dinero. No quiero volver a cómo estaban las cosas. Me hace sentir menos. Pero también soy lo suficientemente práctico como para saber que tenemos algunos meses difíciles por delante hasta que mi trabajo sea estable. He estado pensando en eso, dije. ¿Qué tal si en lugar de simplemente enviar dinero cada mes, ayudo de maneras más específicas? Habilidades en lugar de efectivo, cuando sea posible. ¿Qué quieres decir? Bueno, por ejemplo, podría ayudarte a crear un presupuesto realista basado en tus nuevos ingresos. Podría ayudar a mamá a negociar con sus proveedores médicos para obtener tarifas más bajas o planes de pago. Podría ayudar a Lauren con su currículum y búsqueda de empleo, si está dispuesta. Hice una pausa y luego añadí, el objetivo sería ayudarlos a todos a ser más independientes financieramente, no mantenerlos dependientes de mí. Lo consideró, luego asintió lentamente. Estaría dispuesto a ese tipo de ayuda. Se siente más como una asociación que como caridad. Exactamente, dije, aliviada de que entendiera. Y para las necesidades inmediatas, como las facturas del hospital, tal vez podríamos elaborar un plan a corto plazo que tenga una fecha de finalización clara. Todavía querría contribuir con algo, insistió, aunque sea poco. Por supuesto, estuve de acuerdo, reconociendo lo importante que era esto para su sentido de la dignidad. Hablamos durante otros 30 minutos hasta que una enfermera entró para controlar sus signos vitales y sugirió amablemente que necesitaba descansar. Cuando me levanté para irme, me tomó de la mano. Muriel, nunca lo dije en serio. Ya sabes, lo que dije sobre no volver. Este siempre será tu hogar, pase lo que pase. La simple declaración sanó algo roto dentro de mí. Lo sé, papá. Descansa un poco. Volveré mañana. Durante la semana siguiente, mientras papá se recuperaba y se preparaba para volver a casa, organicé una reunión con un consejero financiero para toda la familia. Lauren se resistió al principio, viéndolo como otro ejemplo de que yo pensaba que sabía más. Pero cuando dejé en claro que el consejero trabajaría con todos nosotros, incluyéndome a mí, para establecer patrones financieros más saludables, aceptó a regañadientes. La primera sesión fue incómoda y tensa. Mamá estaba a la defensiva sobre sus hábitos de gasto. Papá estaba avergonzado de que los detalles de su situación financiera quedaran al descubierto. Lauren estaba de mal humor y aportó muy poco. Ethan trató de hacer de pacificador como de costumbre. La consejera, la señorita Rodríguez, lo manejó todo con una calma profesional. Los problemas financieros en las familias rara vez son solo sobre dinero, observó. Son sobre comunicación, dinámicas de poder y, a menudo, problemas emocionales no abordados. Necesitamos abordar todos esos aspectos. Al final de la sesión de 2 horas, teníamos un plan preliminar. Los nuevos ingresos de papá cubrirían los gastos básicos del hogar. Mamá solicitaría un programa de asistencia para sus medicamentos. Yo ayudaría con las facturas del hospital en una escala decreciente, 3 meses de pago completo, 3 meses al 75%,
3 al 50%, y así sucesivamente hasta que pudieran manejarse de forma independiente. Lo más importante es que establecimos límites claros en torno a las discusiones sobre dinero. Creamos una reunión familiar mensual específicamente para asuntos financieros para que estas discusiones no se filtraran en cada interacción y día festivo. Acordamos que cualquier ayuda financiera que proporcionara estaría documentada con términos y fechas de finalización claros, eliminando la naturaleza abierta que había causado tanta tensión. Nuestra primera cena familiar después del hospital fue tentativa y tensa. Todos nos comportamos de la mejor manera posible, excesivamente educados, evitando cuidadosamente los temas potencialmente conflictivos. Me recordó a cenar con conocidos lejanos en lugar de con la familia. Hacia el final de la comida, papá se aclaró la garganta. Esto es ridículo. Estamos andando con pies de plomo el uno con el otro. James, advirtió mamá, mirándome nerviosamente. No, Margaret, necesitamos ser honestos. Esto no se siente como una cena familiar. Se siente como una reunión de negocios, y eso no es lo que quiero para nosotros. ¿Qué quieres, papá?, pregunté, más curiosa que a la defensiva. Pensó por un momento. Quiero que podamos estar en desacuerdo sin que se convierta en la Tercera Guerra Mundial. Quiero poder pedirle a mi hija exitosa consejos sobre su carrera sin sentirme menos hombre. Quiero que Lauren pueda celebrar tus logros sin sentirse disminuida por ellos. Quiero que seamos una familia que se apoya mutuamente en todos los sentidos, no solo financieramente. Fue quizás lo más emocionalmente articulado que jamás había oído a mi padre. El ataque al corazón parecía haber derribado algún muro dentro de él. A mí también me gustaría eso, dije en voz baja. Lauren, que había estado callada la mayor parte de la noche, me sorprendió al hablar. He estado pensando en volver a la escuela, tal vez terminar mi carrera. Eso es genial, dije, con cuidado de no sonar demasiado entusiasta y activar su actitud defensiva. Me preguntaba, continuó, sin mirarme directamente a los ojos, si podrías ayudarme a averiguar las opciones de ayuda financiera. No a pagarla, añadió rápidamente. Solo a navegar el sistema. Eres buena en esas cosas. Fue la primera vez que Lauren me había pedido ayuda directamente con algo. La importancia no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Estaría encantada de hacerlo, dije simplemente. Ethan aprovechó la oportunidad. De hecho, he estado trabajando en una idea de negocio. Nada grande, solo un proyecto paralelo desarrollando suplementos de currículo de historia para profesores. He dudado en hablar de ello, pero me vendría bien algo de retroalimentación sobre el plan de negocios. Papá nos miró a todos, una esperanza cautelosa en sus ojos. Ven, esto es lo que la familia debería ser, apoyando las metas de los demás, compartiendo habilidades. Con la guía de mi terapeuta, redacté lo que ella llamó un documento para reiniciar la relación, un esquema claro de patrones saludables y no saludables en la dinámica de nuestra familia y los compromisos que cada uno de nosotros hizo para mantener los primeros y evitar los segundos. Todos lo revisamos juntos, hicimos ajustes y, finalmente, con una mezcla de determinación y temor, todos lo firmamos. Se sintió extraño y formal, casi como un contrato de negocios. Pero también había algo poderoso en nombrar explícitamente las disfunciones que habíamos evitado durante años y comprometernos a nuevos patrones de interacción. Esto no será fácil, dijo papá mientras todos mirábamos nuestras firmas. Tenemos años de malos hábitos que romper. Pero todos estamos comprometidos a intentarlo, añadió mamá, tomando su mano. Mirando alrededor de la mesa a mi familia imperfecta, herida, pero que lo intentaba, sentí que un optimismo cauteloso echaba raíces. Teníamos un largo camino por delante, pero por primera vez en años, sentí que todos lo estábamos recorriendo juntos. 6 meses después de esa fatídica cena de Navidad, nos reunimos de nuevo en casa de mis padres, esta vez para celebrar el Día del Padre. Habían cambiado tantas cosas en ese tiempo relativamente corto, tanto práctica como emocionalmente. Papá no solo había mantenido su trabajo de seguridad, sino que había sido ascendido a supervisor de turno, el primer paso en una trayectoria de gestión que lo entusiasmaba. A los 60 años, había encontrado una segunda carrera que se adaptaba a su naturaleza detallista y su experiencia. Su salud había mejorado drásticamente con ejercicio regular y una dieta saludable para el corazón que mamá había adoptado con una determinación característica una vez que aceptó su necesidad.
Mamá había encontrado una satisfacción inesperada en un grupo de apoyo para familias que navegan transiciones financieras. Lo que comenzó como una asistencia reacia para complacer a su consejero se había convertido en un rol de liderazgo donde ella mentorizaba a otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. Las habilidades que desarrolló abogando por facturas médicas reducidas y negociando con acreedores le habían dado una nueva confianza. Lauren había completado su primer semestre de regreso en la universidad comunitaria, manteniendo un promedio de 3.8 mientras trabajaba a tiempo parcial en una firma de marketing local. Su resentimiento no había desaparecido por completo, pero había disminuido considerablemente a medida que encontraba su propio camino. Ella y yo todavía teníamos momentos de tensión, pero ya no dominaban nuestra relación. Ethan había lanzado su negocio de suplementos curriculares con mi mentoría y un pequeño préstamo comercial que había obtenido por sus propios méritos. Se había mudado a su propio apartamento, la primera vez que vivía de forma independiente desde la universidad. La casa familiar se sentía más vacía sin él, pero había orgullo en verlo establecer su vida adulta. En cuanto a mí, había pasado por mi propia transformación. Trabajando con mi terapeuta, había confrontado mi tendencia a tratar de controlar situaciones a través de medios financieros, reconociéndolo como una respuesta a la impotencia que había sentido al ver a mis padres luchar. Había aprendido a ofrecer apoyo sin sobrepasar los límites, a escuchar sin intentar resolver de inmediato, a ser una hija y hermana en lugar de una benefactora. La curación no había sido lineal. Tuvimos contratiempos esparcidos entre el progreso, semanas de viejos patrones, discusiones resurgentes que reabrían heridas, momentos de duda sobre si realmente podríamos cambiar dinámicas tan profundamente arraigadas. Pero seguíamos volviendo a la mesa, literal y figurativamente, comprometiéndonos de nuevo con el nuevo camino que habíamos elegido juntos. Habían surgido nuevas tradiciones familiares, reemplazando las que se habían centrado en el dinero y la obligación. En lugar de elaborados intercambios de regalos, ahora priorizábamos experiencias, clases de cocina tomadas juntos, excursiones a parques estatales cercanos, noches de juegos que a menudo terminaban en risas competitivas. El cambio de expresiones materiales de amor a tiempo y presencia había sido transformador. Después de la cena, papá me pidió que lo ayudara a llevar los platos de postre a la cocina, un pretexto obvio para hablar en privado. «Tengo algo para ti», dijo una vez que estuvimos solos. De detrás del refrigerador, sacó una caja de madera del tamaño de un libro grande, bellamente elaborada con incrustaciones de madera en patrones geométricos. «¿Hiciste esto?», pregunté, pasando mis dedos sobre la superficie lisa. Él asintió, un toque del viejo orgullo en su sonrisa. «He estado tomando clases de carpintería en el centro comunitario. Trabajar con las manos abre la mente». Abrí la caja con cuidado y encontré que estaba llena de fotografías, fotos familiares que abarcaban décadas. Algunas las reconocí de los álbumes que me habían sido devueltos en pedazos 6 meses antes, pero estas no estaban dañadas. Habían sido cuidadosamente restauradas, algunas obviamente reensambladas a partir de fragmentos, otras reimpresas de negativos que debió haber buscado. «Papá», susurré, con los ojos llenos de lágrimas. «Tomó algo de tiempo», dijo bruscamente. «Pero valió la pena. La historia familiar no debería ser víctima de los desacuerdos familiares». Lo abracé con fuerza, sintiendo la sólida fuerza regresar a su cuerpo una vez frágil. Cuando me aparté, mantuvo mis manos, su expresión seria. «Necesito decirte algo, Muriel. Algo que debería haber dicho hace años». Esperé, dándole espacio para encontrar las palabras. «Mi padre», comenzó, «no era un buen hombre. Bebía demasiado, trabajaba demasiado poco», le levantó la mano a mi madre y a mí más veces de las que puedo contar. «Juré que sería diferente, que sería el proveedor que él nunca fue, que nunca dejaría que mi familia careciera de nada». Había conocido partes de esta historia, pero nunca lo había oído hablar de ella tan directamente. Cuando perdí mi trabajo, no pude encontrar un trabajo decente, tuve que aceptar ayuda de mi propia hija. Sentí que me había convertido en el después de todo. Diferentes circunstancias, mismo fracaso. Apretó mis manos. Estaba equivocado. Ser un hombre, ser un padre, no se trata de ser el que más gana. Se trata de estar presente, admitir errores, poner a la familia primero. Me tomó demasiado tiempo aprender esa lección. «Todos estamos aprendiendo todavía, papá», dije en voz baja.
La diferencia es que ahora estamos aprendiendo juntos, respondió. Nos reunimos con los demás, que se habían trasladado al porche trasero para disfrutar de la tarde de principios de verano. Observando a mi familia interactuar con la nueva soltura que se había desarrollado entre nosotros, reflexioné sobre el viaje que habíamos emprendido juntos. La lección más difícil que había aprendido era que el verdadero apoyo no siempre es financiero, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer es establecer límites que fomenten el crecimiento en lugar de la dependencia. El dinero había sido tanto la conexión como la barrera entre nosotros, un hilo complejo en el tejido de nuestras relaciones que había necesitado ser retejido en un patrón más saludable. También había llegado a reconocer cómo fomentar la dependencia difiere de empoderar, como mi bien intencionada ayuda financiera en realidad había desempoderado a mi familia de maneras sutiles, socavando su autonomía y autodeterminación. El verdadero empoderamiento vino de caminar a su lado mientras encontraban sus propias soluciones, ofreciendo guías sin tomar el control. Lo más profundo fue la comprensión de que el amor requiere límites para mantenerse saludable. Sin ellos, el amor se distorsiona, torcido por el resentimiento, la obligación y las expectativas no expresadas. Establecer esos límites había sido doloroso, pero habían creado un espacio para que creciera una conexión auténtica en lugar de interacciones transaccionales. A medida que el cielo se oscurecía y las luciérnagas comenzaban a aparecer en el patio, papá se me acercó con 2 vasos de té helado. Nos sentamos uno al lado del otro en los escalones del porche, en un silencio cómodo entre nosotros. ¿Recuerdas lo que dije la Navidad pasada?, preguntó finalmente. Asentí, las palabras todavía capaces de picar a pesar de todo nuestro progreso. Bueno, quiero decir lo contrario ahora. Se volvió para mirarme directamente. Por favor, vuelve, Muriel. No solo a esta casa, sino a ser mi hija. No mi asesora financiera ni mi red de seguridad. Solo mi hija, de quien estoy increíblemente orgulloso. No por lo que gana o da, sino por quién es. Me gustaría eso, dije, mi voz llena de emoción. Me gustaría mucho. El viaje no había terminado. Todavía tendríamos desacuerdos, todavía lucharíamos con viejos patrones que no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero habíamos encontrado el camino de regreso el uno al otro, no a través del dinero o la obligación, sino a través de la honestidad, los límites y el arduo trabajo de reconstruir la confianza. Y en ese momento, viendo las luciérnagas con mi padre, supe que eso valía más que cualquier seguridad financiera que pudiera haber proporcionado. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil sobre el apoyo financiero en tu familia? ¿Cómo equilibraste el amor con los límites? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia te gustó, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo navegar dinámicas familiares complejas. Recuerda, a veces las decisiones más difíciles conducen al crecimiento más significativo. Gracias por escuchar mi historia y te deseo sabiduría y coraje en tu propio viaje familiar.